Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Wilder Serkin. Vamos a desarrollar hoy en el curso de trigonometría el tema de ángulos verticales. Bien, para ello primero vamos a definir dos conceptos importantes como el ángulo de elevación, en este caso le he puesto alfa, y el ángulo de depresión beta. Entonces, ¿qué es un ángulo de elevación? Miren, hay algunos elementos a tomar en cuenta. ¿Por qué ángulos verticales? Porque en este caso estamos hablando de un plano, puede ser un plano horizontal. En este caso vamos a considerar un plano vertical como el de la pizarra. Y en ese plano vertical vamos a desarrollar el ángulo. En este caso, miren ustedes, este es el plano y acá tenemos un ángulo, en este caso ángulo alfa, y acá el ángulo beta, pero está en el plano vertical de la pizarra. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, acá el observador, ¿no? El observador, el objeto, tenemos la línea visual y la línea horizontal. La línea horizontal es la línea donde está el observador, ¿no? En esa altura, a ese nivel del observador, se considera la línea horizontal. Y la línea visual es la línea que une el punto del observador con el punto que estoy observando, en este caso con el objeto. Esa línea se conoce como la línea visual o también llamada línea de mira, como vamos a ver acá, línea visual o línea de mira. Entonces, el ángulo de elevación es entonces el ángulo que hace la línea visual con la línea horizontal. En este caso, la línea visual se encuentra encima de la línea horizontal, ¿no? Encima, ángulo de elevación. Entonces, tenemos que mirar hacia arriba, en este caso de la línea horizontal. En cambio, el ángulo de depresión es lo contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo que acá, el observador, el objeto. Mira, ¿dónde se encuentra el objeto? Debajo de la línea horizontal. En cambio, aquí en el ángulo de elevación, el objeto se encuentra encima o sobre la línea horizontal. Aquí el observador se encuentra, ahí está el observador, está la línea en el mismo nivel del observador, la línea horizontal, y debajo de la línea horizontal se encuentra el objeto. La unión del punto del observador con el punto del objeto, esa línea siempre se conoce como línea visual o línea de mira, como le hemos puesto acá. ¿Ya? Entonces, el ángulo de depresión, ¿cuál es? Es el ángulo que hace la línea horizontal con la línea visual. Pero en este caso te das cuenta que la línea visual está por debajo de la línea horizontal, ¿no? El objeto está por debajo. Pues ángulo de depresión, debajo. Acá el ángulo de elevación es encima de la línea, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, con esos dos conceptos vamos a desarrollar los problemas de clase. Esta explicación te recomiendo que estés con tu compendio en la mano. Si no, pon un ratito pausa al video, vas corriendo a traer tu compendio y para que leas conmigo, porque acá yo no he copiado los enunciados. Se supone que tú estás trabajando con tu compendio. Es importante que leas, porque acá solamente lectura, ¿ya? Y lectura y ver cómo es el gráfico, porque la solución es cortísima, es pequeña la solución. Entonces vamos a leer. Ya chicos, entonces ya tienen su compendio en la mano. Vamos a leer entonces el problema 1 que ustedes tienen ahí. Dice, una persona, acá está una persona de 2 metros, una persona de 2 metros, ahí está, un poco delgada, un poco, ¿no? Ahí está, acuérdense que estamos en la etapa de la cuarentena, ¿no? Ahí el muchacho no ha almorzado, no ha desayunado, creo. Ya, a ver, entonces, esta persona de 2 metros de altura, ¿ya? Dice, divisa significa observa. Observa lo alto de una torre. Acá tenemos la torre, esta es la torre, y va a observar la parte alta de la torre, es el punto más alto, ¿no? Con un ángulo que dice, divisa lo alto de una torre de altura 32 metros. Te dan la altura de la torre, ahí está la altura de la torre. 32 metros mide esa torre, ¿ya? Y además te dicen con un ángulo de elevación de 15 grados. Entonces, desde ahí va a observar acá. Se supone que acá está el observador, acá está el ojo. Bueno, considera en realidad como si el ojo estuviera al nivel de la cabeza, ¿no? Pero en realidad hay una distancia entre la vista y la parte alta de la persona, ¿no? Hay una distancia. Pero esa distancia se considera despreciable, es decir, como si estuviera al nivel de la cabeza el ojo, ¿no? Entonces ahí observa, se considera eso. Observa entonces la parte alta con este ángulo de elevación, te dice, de 15 grados. Ángulo de elevación, acuérdense, línea horizontal, línea visual. Ángulo de elevación, 15 grados. Se acerca a una distancia X. La persona está acá y va a caminar hacia la torre una distancia X. La persona se encuentra aquí, ¿no? Y desde ahí vuelve a observar la parte alta de la torre. Pero dice en esta oportunidad que dice ahí, dice, al acercarse a una distancia X, el ángulo de elevación se duplica. Quiere decir acá, si acá el ángulo de elevación era 15, la persona caminó una distancia X, acercándose hacia la torre, y de ahí vuelve a ver la parte alta de la torre. Y el ángulo se duplicó. O sea, ese ángulo de elevación ahora ya no va a ser 15, va a ser ¿cuánto? El doble, es decir, 30 grados. ¿Sí? Esos son los datos que da el problema. Lo único que estoy haciendo es dibujando. Y luego me piden cuánto vale X. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Entonces, miren chicos,
Este problema es recontra sencillo, lo único que tienen que hacer es, como digo, observar bien el gráfico. Miren, si acá es 15 grados, la pregunta es, por su conocimiento de geometría, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Chicos, ¿cuánto mide este ángulo? Acuérdate que este de acá es la prolongación de este lado. Se supone que este ángulo más este ángulo me tiene que dar, la suma de todos internos me tiene que dar el externo, en este caso es 30. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Al ojo, ¿cuánto vale? 15 grados. ¿Por qué? Porque 15 más 15 me da 30. Profesor, al poner 15 acá, estoy observando que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque este es 15, este es 15. Ángulos iguales, lados iguales. Entonces, este de acá es igual que este de acá. Entonces, son iguales estos dos lados. Entonces, como esto de acá mide 2 metros, se supone que esto hace acá una figura, un rectángulo. Si este es 2 metros, pregunto, ¿cuánto mide esto de acá? Esto de acá también mide, chicos, ¿cuánto? Mide 2 metros. También mide 2 metros, ¿ya? 2 metros. Ya. Entonces, te decía que acá es 2 metros, acá también tiene que ser 2 metros, porque este es un rectángulo. Entonces, como toda la altura de la torre es 32 metros y esto es 2 metros, entonces la diferencia de aquí hasta acá será ¿cuánto? 32 menos 2. Es decir, esta alturita de acá, chicos, esta alturita de acá, ¿sí? Esta alturita de acá, ¿ya? Esa alturita será 30 metros, ¿ya? Esta alturita de acá, este es 2 metros, todo es 32, entonces esto sería 30 metros, 30 metros. Entonces, como este es 30 metros y acá tienes un triángulo rectángulo, mira, 30 grados se supone que esto de acá es 60, pero como esto es un triángulo rectángulo, acuérdate que acá a 30 grados se le pone un K y la hipotenusa era el doble del cateto que se pone a 30. En este caso, si esto es 30, entonces esta hipotenusa será el doble, es decir, será 60. Y como estos lados son iguales, ¿te acuerdas? Este era un triángulo isósceles. Si esto es 60 metros, esto también vale 60. Entonces, esto vale 60 metros. Pero como este es un rectangulito, se supone que este es un rectángulo, si esto mide 60, ¿cuánto vale X? Por lo tanto, chicos, X es igual a ¿cuánto? A 60 metros. Quiere decir que la persona se ha acercado 60 metros hacia la torre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La solución es pequeña, solamente todo el gráfico nada más. Bien, entonces vamos a ver el problema 2. Ustedes lean por favor el problema 2 conmigo. Dice, desde un punto en tierra, en este caso estamos acá, este es el nivel del piso, la superficie, la tierra. De un punto en tierra vamos a considerar que es este punto, ¿ya? Desde este punto en tierra se divisa lo alto de un poste. Este es el poste, el punto alto acá, la parte más alta, se divisa, observa ese poste, dice con un ángulo de elevación alfa. Acá está el ángulo de elevación alfa. Y luego dice el problema, cuando la distancia que nos separa del poste, es decir, si acá está el observador, dice, cuando la distancia, supone que se va a caminar hacia el poste, y cuando se encuentre acá a una distancia, dice el problema, a una distancia que nos separa del poste, cuando la distancia, perdón, que nos separa del poste, se ha reducido a su tercera parte. Quiere decir que acá se encontraba una distancia de 3x, vamos a ponerle. Porque si está ahora a una distancia que se ha reducido a su tercera parte, ¿cuánto es la tercera parte de 3x? Sería x. Es decir, cuando se encuentra esa distancia que es la tercera parte de la distancia donde se encontraba, 3x, la tercera parte es x, entonces dice acá, el ángulo de elevación se duplica. Quiere decir que si acá es alfa y acá ahora se encuentra esta distancia x, va a volver a observar la parte alta y el ángulo ya se duplicó. Entonces el ángulo va a ser 2 alfa. Bien, entonces me piden cuánto vale alfa. A ver, chicos, a ver, ¿qué tenemos acá? Esto es 3x, esto es x. Vamos a ponerle que acá, a ver, igual que el problema anterior, ¿te acuerdas? 15 más 15 me da 30. Pregunto, alfa más cuánto me va a dar 2 alfa. Alfa más alfa. Ahí está, alfa más alfa, 2 alfa. Entonces nos damos cuenta que este triángulo también es isósceles. Igual que este problema de 15, 15. Lados iguales, ángulos iguales, lados iguales. Entonces, a ver, como este de acá es x, esto de acá ¿cuánto sería, chicos? 2x. ¿Por qué? Porque 2x más x te tiene que dar 3x. Si este es x y esto es 3x, entonces esto sería 2x. Pero como estos de acá son iguales, si esto mide 2x, entonces esto también medirá 2x. O sea, esto también mide 2x. Entonces, miren, ¿qué tenemos en este triangulito? Lo voy a llenar de puntitos en este triangulito. En ese triangulito que le estoy llenando de puntitos, ¿ya? En ese triangulito que le estoy llenando de puntitos, vamos a observar lo siguiente, chicos. A ver, miren, en este triángulo rectángulo, por supuesto, este cateto mide x y esta hipotenusa mide 2x. ¿En qué triángulo rectángulo
tú observas que la hipotenusa es como 2 y uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa, en el triángulo de 30 y 60. Quiere decir que acá, como este de acá es el ángulo que se opone a este cateto, ¿ya? Y es la mitad de la hipotenusa, significa que este ángulo mide ¿cuánto? Este ángulo mide 30 grados. Siempre el cateto que se opone a 30 grados mide siempre la mitad de la hipotenusa. Como esta hipotenusa es 2x, acá esto es x. Por lo tanto, si este es 30, 2 alfa será igual a ¿cuánto, chicos? 2 alfa será igual a 60 grados. ¿De dónde alfa es igual a cuánto? Alfa es igual a 30 grados, chicos. Ahí están, ¿ven? Alfa es igual a 30 grados. Bien, entonces nos pasamos acá al problema 3. Ya, entonces el problema 3, vamos a ver el problema 3. Ustedes ahí lean por favor con su compendio. Dice, desde un punto en tierra, igual acá, imagínate que este es el nivel del suelo, la tierra, ¿no? El piso. Acá, desde un punto en tierra, o sea, desde acá el observador va a observar, dice, el punto más alto de un edificio, perdón, desde un punto en tierra ubicado a 12 metros de un edificio. Se supone que acá está el edificio, pero este punto en tierra está ubicado, dice, a 12 metros del edificio. Es decir, acá está el edificio, acá está el pie del edificio, así se llama el pie, donde la parte más baja, y desde aquí está ubicado un punto que está a 12 metros del edificio. Y desde ese punto que está ubicado a 12 metros de un edificio, se ve su parte más alta. La parte más alta, es decir, el punto más alto de la torre o del edificio, ahí está. ¿Con qué ángulo? Con un ángulo de elevación, acuérdate, hacia arriba, esta es la línea visual, esta es la línea horizontal, ¿se acuerda? Y ese ángulo de elevación es alfa. Entonces te dicen, la tangente del ángulo te dan como dato, este es dato del problema. Tangente del alfa es igual a 3 medios. Y con ese dato te dicen, calcula cuánto mide el edificio, es decir, la altura del edificio. Entonces, chicos, miren, acá simplemente esto es lo desconocido, ¿ya? Este es lo desconocido, ese es el cateto opuesto. Si tú miras a esto como un triángulo rectángulo, este H sería el cateto opuesto. Y acuérdate que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es H y el cateto adyacente, es decir, el que está pegadito al ángulo, ¿cuánto es? 12. Esa es la tangente. Repito, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y eso es igual a ¿cuánto? A 3 medios. A 3 medios. De ahí resuelvo la ecuación. Bueno, ustedes saben que acá se puede sacar mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. Haces el aspita, por lo tanto de ahí calculas cuánto vale la altura del edificio. ¿Cuánto es la altura del edificio, chicos? La altura del edificio será 6 por 3, 18. Como acá está en metros, esto también sale en metros. Ya, esa sería la altura del edificio. Bien, veamos este último problemita, chicos, para que ustedes puedan trabajar la tarea. Bien, a ver, nos vamos al problema 5, ¿vale? Vamos a ver el problema 5, por favor. Ya, son los problemas parecidos. Miren, de un punto en tierra, igualito acá, estamos entonces a nivel del suelo, de la tierra, de un punto en tierra, dice acá, se ubica a lo alto de un edificio. Nuevamente acá tenemos un edificio, este es el punto más alto del edificio, y de ahí observamos un ángulo de elevación alfa. A este ángulo le ponemos ángulo de elevación alfa. Y el problema dice, nos vamos a acercar una distancia hacia el edificio. Vamos a caminar, ¿no?, hacia el edificio, vamos a acercarnos una distancia. Y ahí te dice qué distancia, una distancia de. Y desde ahí vuelvo a observar, desde este punto en tierra vuelvo a observar la parte alta del edificio. Y ahora dice que el ángulo de elevación ya no va a ser alfa. Dice que el ángulo sería beta. Entonces me piden hallar cuánto es la altura del edificio. La altura del edificio le voy a poner h. No sabemos cuánto será esa altura. Eso es lo que me piden calcular. ¿Cuánto es la altura? Entonces son problemas parecidos a lo que hemos hecho. Lo único que acá, la respuesta, si ustedes ven en sus alternativas del compendio, todo está en función de la letra D, está en función de alfa y en función de beta. El H se supone que va a desaparecer, lo tengo que despejar. A ver, chicos, acá vamos a recordar el tema de resolución de triángulo rectángulo, que fue el último tema del bimestre, que no vino tanto en el examen, ¿no? En el examen bimestral, pero aquí vamos a aplicar ese concepto, esa teoría. Mírenme, aquí te das cuenta que esto de acá, vamos a suponer que esto sea conocido, H sea el dato, aunque no lo es, pero vamos a considerar que sea conocido, H. Entonces, yo quiero saber cuánto mide todo esto de acá. ¿Cuánto mide esto de acá? A ver, ¿cuánto medirá esto de aquí? Yo quiero saber cuánto mide de este punto hasta acá. Y también quiero saber cuánto mide desde este punto de acá hasta el punto de acá, ¿no? Quiero saber cuánto mide todo eso. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, si yo miro el triángulo rectángulo grande, acá se supone que es 90. Si yo miro el triángulo rectángulo más grande, entonces esto lo tomo como conocido y esto lo tomo como desconocido. Si yo miro al ángulo alfa, ¿ya? Si yo miro al ángulo alfa, este de acá sería el cateto adyacente, ¿verdad? Respecto al ángulo alfa. Cateto adyacente. Y esto de acá, mirando el triángulo grande, este H sería el cateto opuesto a alfa. Entonces, siempre se coloca la relación en resolución de triángulos
Hemos dicho lo desconocido h entre lo conocido de acá. Perdón, un ratito. Lo desconocido. Lo desconocido es esto. Esto no se sabe. Vamos a ponerle que sea a ver un x. Lo desconocido entre lo conocido. Estoy suponiendo que h es conocido. Ahora, ¿qué cosa es x y h respecto a alfa? Profesor, x viene a ser de alfa el cateto adyacente. Correcto. ¿Y qué cosa es h respecto de alfa? H sería el cateto opuesto. Y cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿qué viene a ser eso? Viene a ser la cotangente, chicos. Viene a ser la cotangente del ángulo alfa. Ahí está. ¿No? Entonces, este x, si este h lo pasas al otro lado a multiplicar, entonces x a qué va a ser igual. Va a ser igual a h multiplicado por la cotangente de alfa. O sea, x va a ser igual a h multiplicado por la cotangente de alfa. Y ahora sí, miren, nos vamos a ir a este triángulo de acá. Ya conozco todo esto. Ahora yo quiero saber cuánto mide esto. Y ahorita se van a dar cuenta por qué quiero calcular eso. Entonces aquí voy a llenar de puntitos. El triángulo más pequeño, el triángulo rectángulo más pequeño. Ya, para que observen lo siguiente, mira. En ese triángulo pequeñito, el ángulo es beta. Ya, el ángulo es beta. Ya, entonces, ya calculamos este cateto. Ahora voy a conocer cuánto mide este cateto. Si tú comparas el triángulo rectángulo grande con lo que he calculado, y acá ahora observas el triángulo rectángulo lleno de puntitos, en este triángulo rectángulo, también voy a calcular el cateto adyacente. Este cateto es adyacente, pero respecto al ángulo beta. Acá todo esto es el cateto adyacente respecto al ángulo alfa. Y este h sigue siendo cateto opuesto, pero ahora respecto al ángulo beta. Entonces voy a tener la misma relación. Este desconocido, que viene a ser el cateto adyacente, y esto conocido, que viene a ser el cateto opuesto, cateto adyacente entre cateto opuesto va a ser también cotangente, pero ya no de alfa, sino de qué ángulo, del ángulo beta. Entonces dime cuánto mide esto de acá. Será el valor de h multiplicado por la cotangente, ya no de alfa como acá, sino de el ángulo beta, ¿no? O sea, es la misma relación. Entonces, chicos, ¿por qué estoy calculando esto y por qué estoy calculando esto? Si tú observas la figura, si tú observas acá la figura por segmentos, si yo sumo este segmento más este segmento, ¿qué me da? El segmento total, ¿sí o no? Entonces voy a sumar el d, que es esta distancia que es conocida, más este pedacito de acá que es h por la cotangente de beta, va a ser igual a todo esto. ¿Y eso cuánto es? H por cotangente de alfa. Como yo quiero calcular h, esto lo paso al otro lado a restar. Aquí voy a tener entonces que d va a ser igual h cotangente de alfa, y este que está con más pasa a restar allá, menos h cotangente de beta. Entonces aquí, como yo veo que acá es h por, y acá también es h por, el h lo factorizo. Y voy a tener que h por paréntesis, ¿qué va a quedar acá? Cotangente de alfa menos cotangente de beta. ¿Está bien? Cierro paréntesis. Como yo quiero calcular h, ¿te acuerdas? Quiero calcular h, sino que lo había supuesto que era conocido. Este h está multiplicando a todo lo que está acá, en el lado derecho. A todo este paréntesis. Todo esto de acá que está multiplicando va a pasar al otro lado aquí, a dividir. Entonces voy a tener que h, por lo tanto, ese h ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este d que ha quedado en el lado izquierdo. Pero eso se va a dividir, chicos, eso se va a dividir, ¿ya? Todo eso se va a dividir entre ¿qué? Entre todo este paréntesis que va a pasar a dividir con el d. Entonces acá va a quedar cotangente de alfa menos cotangente de beta. Entonces eso sería, chicos, eso sería la respuesta para el problema 5. Si ustedes miran en sus alternativas, a ver dónde está eso. Eso se encuentra, a ver, cotangente de alfa menos cotangente de beta se encuentra en la letra E. Chicos, en la letra E. Marcan la letra E. Bien, entonces ahí les voy a indicar cuál va a ser la tarea. ¿Ya, chicos?